Hoy es domingo 26 de noviembre de 2017 y estamos reunidos en El Pinar, en Gilet, el grupo de Levante, para tratar el tema del ego y el cuerpo causal. En principio va a comenzar la primera ponencia Rosa Pérez. Pues adelante. Bueno, realmente no sabía absolutamente nada del cuerpo causal y me parecía que era un tema que me iba a costar mucho hacerlo. Y luego cuando la verdad que empecé con el libro de El cuerpo causal y el ego de Arturo Powell y no entendía casi nada. Entonces, pues pedí un poquito de asesoramiento y le pregunté a Jesús, digo, oye, hay otro libro más que se puede entender mejor porque aquí lo veo todo muy complicado. Y entonces, pues me aconsejó La cualidad de la vida de Alice Bailey. Y Rafa también me dijo la diferencia entre lo que había entre el ego de la personalidad y el ego superior. Y bueno, ya empecé a entender un poquito mejor y la verdad es que es un tema que me ha gustado mucho, me parece muy bonito. Entonces, bueno, yo he sacado de estos libros lo que más me ha llegado, seguramente que está muy incompleto y en fin, yo creo que yo he disfrutado, así que espero que vosotros también disfrutéis con el relato que he hecho, o sea, con el resumen. Entonces, el cuerpo causal y el ego. Pues el cuerpo causal es el órgano de pensamiento abstracto, el vehículo de la conciencia más elevada, la conciencia egoica, el templo de Dios inmanente. Al considerar el cuerpo causal, tratamos específicamente con el vehículo de manifestación de un ángel solar, que es la vida que le da forma y lo construye, perfecciona y expande, reflejando así en pequeñísima escala el trabajo del logos en su propio plano. Está representado por un ovoide, que es en realidad la forma de todos los cuerpos superiores que rodean al del físico del hombre y se extiende a unos 25 centímetros de este, más o menos. Está formado por la conjunción de Buddhi, amor, sabiduría, y Manas, mente superior o abstracta. Se compone de materia de los subplanos primero, segundo y tercero del plano mental y de los niveles más elevados de la materia astral con vibraciones de buenas cualidades exclusivamente. Es relativamente permanente, nos acompaña desde el principio de nuestra individualización, perdura durante todo nuestro ciclo de encarnaciones y se desvanece cuando el hombre consigue la cuarta iniciación y ya no necesita reencarnar. Desde el punto de vista del plano físico, no es un cuerpo subjetivo ni objetivo. Contiene todo lo bueno que hemos ido acumulando lenta y gradualmente en cada una de nuestras vidas. En el hombre sin desarrollo, el cuerpo causal aparece al principio como vacío. A medida que el ego, durante el largo proceso de evolución, desenvuelve sus posibilidades latentes, la materia superior entra gradualmente en actividad. Cuando el hombre es capaz de pensar en abstracto o de sentir emociones altruistas, la materia de dicho cuerpo es incitada a responder. Las vibraciones así despertadas se manifiestan en el cuerpo causal en colores, de tal modo que en vez de ser una burbuja transparente, se convierte gradualmente en una esfera llena de materia de los más bellos y delicados matices, en un objeto de belleza inconcebible. El cuerpo causal solo está plenamente desarrollado en los hombres perfectos, los adeptos o maestros. Una vez lleno del todo, no solo crece en tamaño, sino que irradia corrientes de fuerzas en varias direcciones,
Esta es en realidad una de las principales características del hombre evolucionado que sirve de canal para la fuerza superior, haciendo posible que esa corriente llegue a muchos que todavía no son lo bastante evolucionados para recibirla directamente. En el caso del cuerpo causal del Arhat, es decir, de uno que haya pasado la cuarta de las grandes iniciaciones, los colores son más delicados y etéreos que los descritos hasta ahora. Son también más vivos, más brillantes y más luminosos. Su cuerpo causal es mucho más grande que el físico y muestra un magnífico desenvolvimiento del intelecto, del amor, de la devoción, gran riqueza de simpatía y una espiritualidad muy elevada. El cuerpo causal desempeña dos funciones. Sirve de receptáculo o depósito para la esencia de las experiencias del hombre en sus distintas encarnaciones. Y sirve de vehículo al ego, el ego con mayúscula, o yo superior. El cuerpo de Manas, o el aspecto forma del hombre real, que es el pensador. Como ya lo he expresado, en su principio el cuerpo causal es una película de materia muy sutil, apenas visible, delicada, casi incólora, que marca el principio de la vida individual separada. En él, el hilo del yo o su trama se irán insertando en cada una de las reencarnaciones, entretejiéndose todo cuando puede perdurar en tres átomos permanentes que corresponden al cuerpo físico, cuerpo astral de emociones y cuerpo mental. Todo el proceso evolutivo del ser humano queda registrado en estos tres átomos permanentes, estando en un proceso de continua actualización. Encarnación tras encarnación, los seres humanos recibimos en cada nacimiento estos tres átomos permanentes que dejamos en la encarnación anterior, perfectamente actualizados con la evolución alcanzada. Las experiencias de las vidas pasadas acumuladas en el cuerpo causal son el origen de la actitud general que asumimos hacia la vida, así como las acciones que emprendemos. En él se conservan los gérmenes de las cualidades que el hombre llevará a la próxima encarnación, de manera que la manifestación del hombre dependerá del crecimiento y desenvolvimiento del cuerpo causal. En el cuerpo causal solo mora el hombre real. Es el receptáculo de todo lo duradero, únicamente de lo noble, armonioso, y lo que esté de acuerdo con la ley del espíritu. Todo pensamiento grande y noble, toda emoción pura y elevada, asciende, y su esencia entra a formar parte de las sustancias del cuerpo causal, de manera que este es el único registro verdadero del crecimiento del hombre. Observando el cuerpo causal se puede deducir el grado de evolución que el hombre ha alcanzado, los que puedan verlo. En el pensador, el morador del cuerpo causal, están comprendidos todos los poderes que clasificamos como mente con mayúscula: memoria, intuición, voluntad. El pensador recoge todas las experiencias de las vidas terrenas por las que pasa y las transmuta en sí mismo mediante su propia alquimia divina, en esencia y sabiduría. En el cuerpo causal tenemos, por lo tanto, lo abstracto, la acción pura, clara visión, inteligencia pura, tranquila, potente y serena. En él está también el poder creador de la meditación, las energías resultantes de la contemplación concentrada. En esta envoltura del hombre existen todas las formas a las que el poder creador puede dar realidad objetiva. El cuerpo causal no es el ego, sino la parte de materia del plano mental superior que ha sido vivificada y expresa las cualidades que el ego ha adquirido. En el cuerpo causal la energía emanente está dirigida desde dentro, mientras que los cuerpos inferiores es atraída desde afuera. Esa es la diferencia entre voluntad y deseo.
Solo cuando se han aquietado y están en reposo los deseos y los apetitos del yo inferior, se deja oír la voz de la mente superior en la personalidad inferior. Y todos aquellos que empiezan a comprender algo con respecto al cuerpo causal pueden hacer de la evolución de éste el objeto definitivo de su vida, esforzándose en pensar, sentir y obrar sin egoísmos, y así contribuir al crecimiento con esfuerzo consciente, actuando en armonía con la voluntad divina y cumpliendo con el propósito por el que estamos aquí. Nada de lo bueno que hayamos incorporado en nuestro cuerpo causal puede jamás perderse, pues este es el hombre que vive mientras permanece en el estado del hombre. El espíritu sabe por sí y no necesita argumentar ni discutir. He consultado pues las obras de El cuerpo causal y el ego de Arturo Powell y El alma, la cualidad de la vida de Alice Bailey. Y luego también en el libro de Vicente Bertrán Anglada, Los misterios de Shambhala, en el capítulo 12 se refiere a la cuarta iniciación jerárquica. Nos relata el proceso de desintegración del cuerpo causal y, si os parece bien, os lo leo antes de terminar la exposición. Entonces, cuando después de unos intentísimos y dolorosos momentos de indescriptible soledad, el iniciado renuncia al cielo y a la tierra, esta decisión final repercute en todos los ámbitos planetarios y, tal como se dice en el lenguaje esotérico, los dioses, los ángeles y los hombres reconocen el valor del sacrificio y se produce consecuentemente dentro del corazón del iniciado la gran respuesta cósmica. El cielo y la tierra dejan de luchar, se armonizan el bien y el mal y de aquel augusto santuario de vida que es ahora el corazón del Arat, los señores del karma retiran para siempre la tremenda cruz que había tenido que soportar desde el principio de los tiempos, desde que inició su vida como ser humano. Ahora ya todo está decidido. La pesada carga de los valores humanos del pasado han dejado de gravitar. El iniciado se halla solo, inmensamente solo consigo mismo, y es en estos momentos solemnes, más allá de todo, cuando pueda concebir el más exaltado entendimiento humano, cuando el Señor del mundo, el hierofante iniciador, aplica el cetro de poder planetario cargado de fuego cósmico en el centro cardíaco del iniciado. Sucede entonces algo extraordinario. Del centro coronario desciende al centro cardíaco la energía de la mónada espiritual que contiene el fuego de Foat. Al propio tiempo, y como una inevitable respuesta de la vida material, asciende rítmicamente desde el centro en la base de la columna vertebral hacia el centro cardíaco, bañando ígneamente a su paso los centros etéricos inferiores del fuego de la materia kundalini. Cuando ambos fuegos, el que desciende de la cúspide de la cabeza y el que asciende desde las regiones inferiores, coinciden en el corazón del iniciado, se produce un estallido de luz que lo inunda todo. El fuego solar se libera y su inconcebible expansión destruye el cuerpo causal, el inefable cuerpo de luz que constituía la morada del ángel solar y que desde remotas edades había constituido el vínculo de unión suprema entre la mónada espiritual y el alma humana en los tres mundos. El iniciado ha alcanzado ahora la verdadera estatura de Cristo, la del propio ángel solar, gracias a esta trascendente alquimia de los fuegos y como resultado de haberse situado el iniciado a la misma altura mística del ángel solar,
puede liberarse éste del pacto supremo o voto inquebrantable formulado al Señor del Universo de permanecer con el Hijo del Hombre hasta su completa liberación de la pesada carga de los tres mundos. En virtudes de este pacto, cuyo misterio solo se le revela al iniciado en la tercera iniciación, el ángel solar descendió del nirvana, tomó forma humana y dotó de luz y de autoconciencia la vida del hombre animal de la tierra. Pero ahora ya todo está resuelto. Él ha cumplido su promesa y puede retornar al nirvana, a su patria celestial, habiendo realizado su misión y cumplido su promesa cósmica. Tal es el inefable misterio de la cuarta iniciación, la más importante desde el ángulo de vista de los grandes adeptos, de todas las iniciaciones que puedan recibirse aquí en la tierra. El retorno del ángel solar a su inmaculada fuente de procedencia y la destrucción del cuerpo causal del iniciado colorean esta trascendente experiencia mística de todos los alicientes de carácter cósmico, solar, planetario y humano que nuestra mente sea capaz de captar o concebir. Muy bien, Rafa. Sí. El cuerpo causal y el ego. Bueno, se puede llegar a ser buena persona y hacer muchas cosas de un modo solidario por los demás y manifestar la bondad y muchas cosas, comprender mucho sin conocer esto de lo que estamos hablando. Lo que ocurre que este tema y otros muchos temas que vamos tratando aquí y otras personas en otros sitios pueden contribuir a mejorar, a desarrollar la intuición, a comprender que antes o después tenemos esa necesidad. Un ser humano con mucha bondad, pues en una vida o en otra necesitaría comprender lo que está sucediendo a nivel interno. Entonces puede ser antes, puede ser después, pero llega un momento en que los seres humanos necesitamos saber o conocer, sin saber cuándo, pues cómo funciona el mecanismo de la vida en lo invisible, no solo en la parte visible, externa, sino en lo invisible. Entonces, conocer estos temas, si es nuestra demanda y no están forzados, pues siempre puede ser útil. Lo que pasa es que a veces hay temas que, aunque haya autores que lo están viviendo, que lo han vivido, esos temas lo están expresando en libros. Y cuando leemos libros, pues tenemos una visión, por mucho que lo comprendamos, parcial. Y a veces, cuando leemos varios autores, o nos liamos más o nos aclara más, porque observamos que son como complementarios, de alguna forma. De tal manera que a todos nos ha ocurrido, hemos leído sobre un asunto de un autor, de otro, y hemos ido como configurando una visión pues más completa. Nunca del todo, ¿verdad? Porque del todo es cuando se llega a vivir directamente esto. Entonces el cuerpo causal, como ha dicho Rosa, pues es una energía, como todo lo que existe es energía, forma de ovoide, y que es lo que permanece a lo largo de todas las encarnaciones. Yo diría que a mi modo de entender, hasta donde alcanzo, porque esto seguramente que hoy voy a comprender un poco más el tema, y seguiré, y espero seguir comprendiéndolo, entiendo que la parte más alta, más elevada de cada uno de nosotros, los seres humanos como individuos, es la mónada, que habéis oído hablar, claro, la mónada o espíritu. El significado de la palabra espíritu es la mónada, que la religión o otros pueden confundir con el alma, pero no es lo mismo. El espíritu y la mónada es la parte individual procedente del logos planetario, y que está con una cantidad enorme de mónadas, está expresándose a través de todos los reinos de la naturaleza.
Por supuesto, como ya sabéis, esa mónada es, entre otras cosas, conciencia, y entonces, por imaginarnos un hilo de conciencia, desciende a los planos más sutiles, porque la mónada estaría dentro de nuestro sistema solar en el plano monádico, de los 7 planos o dimensiones, que es el segundo, de arriba hacia abajo. Entonces ahí están las mónadas, pero como existen otros planos por debajo hasta llegar al físico, las mónadas, aunque no sepamos por qué, necesitan experimentar, vivenciar, atraer experiencia en todos los demás planos. Entonces hay un hilo de energía, de conciencia, que desciende hasta el plano físico. Y el plano físico, ya lo sabéis, es el plano de la materia, donde tenemos nuestro cuerpo físico. Por encima está el plano astral, de las emociones, por encima el mental, mental concreto, mental abstracto, etc. De tal forma que ese hilo llega hasta el plano físico, pero conforme desciende va perdiendo, al sumergirse en los planos, va perdiendo, aunque las palabras no llegan a definir todo esto de un modo total, va perdiendo, por identificación con la energía de esos planos, va perdiendo esa conciencia tan elevada y tan pura que tiene en su nivel. Y entonces llega a lo que llamamos la personalidad, mente concreta, astral o emocional y físico etérico. Pero hay un estado intermedio entre este plano que llamamos estos planos de la personalidad y la mónada. Y esos planos intermedios es lo que constituye el alma. En los minerales, vegetales y animales, ese alma, eso es lo que se llamaría el alma grupal. Hay un alma grupal que, como habéis oído decir, se expresa a través de esos cuerpos, minerales, vegetales o animales, que también tienen sensibilidad emocional y tienen un germen inicial de mente. Pero el alma grupal va adquiriendo todas las experiencias que esos seres de los otros reinos, por ejemplo los animales, van experimentando en sus vidas, y entonces ese alma grupal se va enriqueciendo. Cuando el animal llega al tope de su evolución y se individualiza en ser humano, lo que se llama individualización, el alma grupal de energía se convierte en el cuerpo causal. De tal manera que ahí hay un cambio de transmutación de energías, y entonces aparece por primera vez el cuerpo causal, no en un animal, sino en el primer ser humano que se ha individualizado del reino animal. Y como sabéis que durante millones de años tenemos que vivir muchas encarnaciones, lo que permanece a lo largo de todas esas encarnaciones, además de la mónada, es el cuerpo causal, donde va a ir acumulando las experiencias positivas que vida tras vida, encarnación tras encarnación, vamos viviendo. Y entonces, al encarnar, sabéis que aparece cuerpo físico, etérico, emocional y mental. Y eso nace y muere, aparece y desaparece. Entonces el fruto positivo, no el negativo, sino el positivo, es una energía que va enriqueciendo, coloreando el cuerpo causal, que está formado por energía mental abstracta o mental superior, no mental concreta de la mente. Y por lo tanto ahí no cabe el mal, no cabe lo negativo. Lo negativo, que llamamos mal o negativo, solo llega a la mente concreta, pero a la mente abstracta no puede llegar. Por lo tanto, el cuerpo causal no puede contener defectos o negatividad, solo cualidades, el cuerpo causal como energía. Pero también sabréis que en el cuerpo causal están esos átomos especiales que se llaman átomos permanentes, que cada uno de nuestros cuerpos tiene un átomo. En fin, técnicamente están en el subplano más superior, no son átomos de la química, se les llama átomos permanentes porque están en un nivel de cada plano sutil. Y por lo tanto permanecen dentro del cuerpo causal, esos 6 átomos permanentes, toda la evolución humana. Esos átomos también estaban en los otros reinos, y los inferiores, no los superiores, cada reino, las experiencias que vivía, las iban acumulando sus átomos. De tal manera que cuando nos individualizamos, nuestros átomos permanentes acumulan la experiencia que tuvimos cuando nuestra mónada pasó por el reino mineral, vegetal, animal. De tal manera que no empezamos de cero, sino que traemos una experiencia que solo esos reinos pueden adquirir. Y entonces, como humanos, empezamos ya a adquirir más experiencia. De tal manera que todo lo que vivimos, bueno o malo,
en cada encarnación se graba en los átomos permanentes, de un modo misterioso que se nos escapa porque la mente concreta no puede entender. Es como vibraciones, una cosa tan ínfima, nos podemos plantear cómo puede contener una información tan grande. Y claro, es que hay que intuir las otras dimensiones, cómo pueden condensar tanta información. De tal manera que lo bueno y lo malo no desaparece cuando desencarnamos, sino que lo que está pendiente, que no hemos superado en una vida, o las anteriores, queda acumulado. No en el cuerpo causal, cuyos defectos quedarían como vacíos, ¿verdad? Hemos oído de varios autores, yo recuerdo que uno de los que quizá más pronto escuché esto que voy a decir fue de Antonio Blay, que los seres humanos, lo que se llaman defectos, es la menor presencia de una cualidad. Los defectos no tienen una consistencia en sí, solo existen cualidades. Si hablamos de nosotros, por ejemplo, solo existen las cualidades, que a veces se llaman virtudes. Defectos es cuando no hemos desarrollado ciertos aspectos de una cualidad, entonces lo manifestamos como defectos y lo manifestamos de un modo concreto. Pero en esencia es una menor presencia. Es como si dijéramos el mal es la menor presencia del bien, o la oscuridad la menor presencia de la luz, etcétera, etcétera. Entonces el cuerpo causal quedaría como zonas vacías hasta que vida tras vida las vamos rellenando con el ejercicio, la manifestación de las cualidades positivas. Así que tenemos un largo proceso que hay otra cosa que no he dicho que es muy importante para entender esto. El cuerpo causal, considerado como alma, no lo es todo, porque en el momento de la individualización, unos seres, maestros superiores de otro sistema solar, llamados ángeles solares, se introdujeron en cada cuerpo causal. De tal manera que lo que tardaríamos mucho tiempo en evolucionar, si no estuviera el ángel solar, estaríamos todavía mucho más primitivos de lo que estamos. Gracias al ángel solar se ha conseguido ir acelerando la evolución de nuestras almas. A pesar de ello, llevamos millones de años y estamos como estamos, ¿no? Más o menos. Pero gracias a ese ser que se sacrificó, esos seres de luz, de amor, etcétera, llamados ángeles solares, que a veces los llamamos el alma o el yo superior, pero que son distintos del alma como cuerpo causal. Lo que pasa es que se unen al cuerpo causal y por lo tanto están, aunque nosotros lo ignoremos, pendientes de nosotros, emitiendo esa radiación de luz, de amor, hasta que nosotros, con nuestra conciencia aquí abajo, vamos abriéndonos y vamos decidiendo por nosotros, no imponiéndonos, sino como ayudándonos en este sentido. Por lo tanto, cuando hablamos del alma, pues decimos alma o yo superior y salimos al paso, pero es un conjunto del cuerpo causal con el ángel solar. Y luego, como hay 3 átomos permanentes en 3 planos, como son el átmico, el búdico y el manásico, esos átomos permanentes es lo que en la filosofía oriental se llama Atma, Buddhi y Manas. Atma es la voluntad superior, Buddhi es el amor y Manas es la mente abstracta o la inteligencia. Yo diría que a veces cuando digo este aspecto digo la inteligencia o la luz. En fin, la palabra luz pues me gusta utilizarla, pero inteligencia no en sentido ordinario, sino en sentido más elevado, más profundo, que no es la mente, porque estamos hablando de Manas, mente abstracta, mente superior, cuerpo causal. Entonces, Manas, el búdico, que en algunos autores lo llaman el cuerpo intuicional, pero yo relaciono, para entenderme mejor yo, la intuición como perteneciente a la mente abstracta. La mente abstracta se expresa en nosotros como intuición. El búdico, si llega a expresarnos, se expresa como amor, no como deseo. El deseo es del cuerpo astral, por muy buen deseo que sea, y amoroso. Pero el amor puro no es de la personalidad, llamada también ego con minúscula. El ego con mayúscula es el yo superior, igual que a veces en los libros se pone yo con minúscula, el ego o personalidad, y ego con mayúscula o yo, la Y con mayúscula, el yo superior. Entonces, y Atman es la voluntad superior.
Los orientales a veces dicen que, bueno, dicen en general que el Atman es como si fuera pues la parte más elevada, ya unida con el cosmos. Es como si confundieran, lo digo entre comillas, la mónada con el Atman. Por eso la dimensión esotérica trasciende la filosofía oriental y la occidental. Es como una visión más científica y detallada de estos aspectos. Pero claro, el Atman está tan cerca de la mónada, es la voluntad superior, que además es amorosa, intuitiva, y por lo tanto es una energía que solo en determinadas iniciaciones se tiene que ir expresando. Entonces, manas, energía de mente abstracta, mente concreta, 4 subplanos, y mente abstracta, 3, es la más cerca que está de nuestra personalidad. Y por lo tanto, cuando decimos que recibimos energía del alma, o impresión del alma, o influencia del alma, es quizá la parte esta de la intuición, de la comprensión. Pero verdad que en la vida cotidiana decimos, existe una visión concreta y abstracta de las cosas, y a veces se pone ejemplo de un objeto, ¿no? Un vaso. Un vaso, si nosotros cerramos los ojos y nos imaginamos un vaso, cada vez que nos lo imaginamos, nosotros o los demás, será un vaso concreto, no abstracto. Con la mente concreta, la imaginación, solo podemos imaginarnos. Y si nos dicen, el vaso es abstracto, no podemos imaginarnos un vaso en abstracto. Solo la conciencia que está por encima de nuestra mente concreta puede imaginarse la idea que está por encima de la mente de vaso. Pero esa idea, cuando desciende a la mente concreta, decimos vaso, o decimos botella, o decimos ser humano, o decimos cuadrado. Por lo tanto, entendemos algo, lo que es lo abstracto, que es aquello que se generaliza a muchos ejemplos concretos, pero solo con la intuición que está por encima de la mente podemos entender lo que es la abstracción. Por eso cuando se estudia a Platón, que nos hablaba de las ideas con mayúscula, seguramente la mayoría de la gente entiende ideas de la mente concreta, pero él se refería a ideas arquetípicas, abstractas, y decía que todo lo que existe tiene su contraparte en unos planos superiores que son, lo llamaba las ideas, que si no lo interpretamos bien se puede confundir, porque Platón, como iniciado que era, sabía de qué estaba hablando, de unos niveles más sutiles. Por eso si llegamos a tener intuiciones, que seguramente todos tenemos, la intuición no se puede imaginar. Es a continuación cuando empieza de inmediato la mente concreta a imaginarnos lo que tiene que ver con la intuición. Y entonces empezamos a pensar sobre eso que hemos intuido. Por lo tanto, enseguida ya esa intuición empieza a deshacerse, empieza a densificarse y por lo tanto empieza a perder la calidad. Por eso, solo cuando vayamos aprendiendo a estar, y por mucho que nos cueste, a estar atentos, sin pensar, aunque necesitemos pensar, pero muchas veces esa atención nos va desarrollando la capacidad intuitiva. Si no estamos atentos, la intuición no la podemos desarrollar, a no ser que sea la que ya hemos desarrollado previamente. Entonces, a base de estar atentos, podemos intuir. Y si recordáis, cuando hemos tenido una intuición, yo suelo compararlo a un relámpago en la noche. Una fracción de segundo, imaginaos que es de noche, tienes un relámpago y ves una cantidad de cosas, pero la mente no le da tiempo de pensar lo que has visto. Solamente lo has recibido como una impresión. Luego la mente piensa, he visto, si estás en el campo, una montaña, una casa, y eso es la mente concreta, cosas concretas. Pero la intuición es como una visión global de ese asunto que luego, a través de la mente concreta, se ha de manifestar. Cuando un científico tiene una intuición de un descubrimiento, es momentos quizá de relajación donde recibe esa impresión y luego con su mente concreta empieza a elaborar. O el filósofo lo mismo, empiezas a pensar con la mente concreta aquello que has intuido. Y es muy difícil saberlo si no nos lo dicen, pero de los filósofos de la historia, unos han sido más intuitivos que otros y algunos han elaborado con su mente concreta muchas cosas, pero menos con la intuición. Porque la filosofía tiene que ver con la mente, ¿verdad? Y el místico puede haber intuido algo superior, claro, haber captado algo superior, pero luego necesita concretizarlo.
Es decir, si nosotros practicamos la atención, se nos dice también, y no sé si es vuestra experiencia, pero las matemáticas, no como se enseñan ahora, bien enseñadas, desarrollan la intuición, desarrolla la mente abstracta, las matemáticas, y otras cosas en general. Es decir, que hay determinados estímulos que si se utilizan bien educativamente, pues pueden contribuir a abrirnos a esa dimensión. Son como estímulos que podemos aprovechar. Entonces la intuición básicamente la conseguimos con ese descanso temporal que realizamos con la mente. Eso sería la parte de manas, la mente abstracta. Y entonces comprendemos las leyes. Cuando se comprende una ley universal, se comprende y se asume, podemos aplicarla en concreto. Nosotros podemos leer el Kybalión, podemos conocer como conocemos las leyes, pero nos hemos planteado, ¿yo estoy viviendo esas leyes? ¿Cómo la puedo aplicar aquí, allá? ¿Realmente entiendo la ley de causa y efecto, la ley del karma, que es una de las leyes? ¿La estoy viviendo? ¿Estoy tratando de llevarla bien? ¿Comprendo lo que es vivir una polaridad? ¿Entiendo lo que es superar la polaridad en la que vivimos? Entonces la mente intuitiva, la intuición, nos permite comprender. Y el buddhi, que es el amor, casi todo el mundo hablamos de amor, pero el amor en el ego no existe, es deseo, un deseo que es como un descenso de la energía de amor. Aunque no esté en el Kybalión como tal, pero hay una ley universal que es la ley de atracción universal, aunque no esté expresada así, que es como el amor en el cosmos, que hace que todo lo que esté en el universo, que además está progresivamente buscando la unidad, la unificación, la integración. En un átomo se mantiene como átomo porque hay una fuerza de amor, y como seres humanos también la fuerza de amor va integrándonos progresivamente. De tal manera que abrirnos al plano búdico, pues a veces lo leemos y decimos, bueno, pues hay que llegar al nirvana, hay que llegar al satori, etcétera, para conectar con el plano búdico. Y en ciertas etapas de la evolución así es. Pero, mientras tanto, yo lo interpreto como que cuando vivimos algo amoroso, puro, de buena voluntad, etcétera, algo del plano búdico que busca esa integración, esa unidad, pues está manifestándose. Lo que pasa es que al descender aquí, al plano emocional, pues el cuerpo emocional o astral ya lo manifiesta, como ya sabéis. Y podemos tener deseos bien intencionados, deseos amorosos o como sea, pero descendidos a este nivel. Solo con cierta evolución, el amor puro, ese que hablamos tanto, solo se puede vivir cuando se llega a ciertas iniciaciones. Pero mientras tanto hay como una, no de la noche a la mañana, sino como una transición progresiva de vivenciar ese amor. Entonces, ver a otra persona que opina totalmente nuestra, pues podemos estar en desacuerdo, pero podemos sentir amor, como si fuera un ser que junto con nosotros forma parte de un todo, es decir, una unidad, en lugar de hacer que la mente, como ya sabemos todos, nos separe y decimos, yo estoy por encima de ella, ella está ahí y tal. Pero cuando dejamos la mente controlada, entonces la energía de amor se está expresando. Y cuando llega el momento, pues ya la vivencia del plano búdico, que es en estados de conciencia más elevados, se manifestará de un modo más directo. El plano búdico es, fijaos, el cuarto, empezando de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y cuando se llega a ciertas iniciaciones, se vive esa energía de amor, esa energía de amor. Claro, Rosa decía que cuando llega la cuarta iniciación, el cuerpo causal se destruye. Y entonces es previa a la quinta iniciación, que es la iniciación que nos hace terminar la etapa humana para pasar al quinto reino, a maestro espiritual. Entonces, la palabra adepto es maestro espiritual. Entonces, un adepto no tiene cuerpo causal. Lo digo porque a veces se puede confundir. El cuerpo causal previamente ya se ha disuelto, ya no lo necesita, ya es la mónada con los vehículos de energía sutil que puede necesitar para manifestarse aquí abajo, de tal manera. Entonces, la parte del cuerpo causal, como configurador de todo lo que vivimos en las encarnaciones, ya no lo necesita. Pero hasta llegar a ello, pues el cuerpo causal, como decimos, se va desarrollando progresivamente. Entonces, con amor, señalando el corazón,
que sabéis que es la conexión con nuestra alma más directa. En lugar de este centro es el corazón, el cuerpo causal, que está en ese estado intermedio. Entonces, la luz, la intuición. ¿Os habéis dado cuenta que cuando comprendemos podemos amar más? Es decir, que con la mente concreta podemos sentir atracción y deseo de cosas, de personas, etc. Pero el verdadero amor surge por comprensión. Entonces, aunque haya personas con un desarrollo más del amor y otras de la intuición y otras de la voluntad, pero yo entiendo que si no hay comprensión intuitiva, si no hay conciencia de unidad, entonces el amor por lo menos no llega a manifestarse con tanta pureza. Por eso, cuanto más atentos estemos, aunque nuestra mente discernitiva diga eso, sí, eso no, eso va bien, eso va mal, eso es necesario. Pero otra cosa es el sentimiento de separatividad, que lo hace la mente y acompaña el sentimiento que nos hace sentirnos por encima, yo tengo la verdad, el otro no la tiene. Y si es verdad que tenemos más verdad que otra persona, la conciencia de amor te hace comprender que esa persona, igual que tú, estamos en un ascenso progresivo de ir perfeccionándonos, de ir comprendiendo más y de ir dándonos cuenta qué es lo que tenemos que realizar. Por lo tanto, a nivel práctico, para ir concluyendo, el cuerpo causal, formado por voluntad, una voluntad amorosa e inteligente, no la voluntad corriente que podemos utilizar para bien o para mal, el amor y la luz o la intuición, es el título de una de las últimas charlas que impartí, que si os interesa está también en YouTube. La luz, el amor y la voluntad. Es las cualidades del alma, es la Trinidad. La Trinidad que a nivel más grande es lo que las religiones han llamado pues, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Shiva, Vishnu, Brahma, etcétera, etcétera. Es decir, las tres cualidades básicas. Y eso es el ego superior, el yo superior, que es una unidad. Pero esa unidad tiene como estas tres cualidades. No son una y otras separadas que se han juntado. Es una unidad de conciencia que al estar en ese plano es lúcida, amorosa y poderosa, ¿no? Al mismo tiempo. Aunque parezca que para explicarlo tengamos que diferenciar, pero es como una unidad de conciencia. Igual que la personalidad puede estar, como sabéis que está disgregada, ahora pensamos una cosa, sentimos otra, hacemos otra, pero se puede unificar. Y estamos actuando, y está actuando la mente, la parte emocional y el físico. Y podemos estar como unidad. Y entonces el alma o el ego puede estar actuando como unidad al mismo tiempo lúcida, amorosa y con energía. Es decir, una unidad, pero con tres partes. Eso nos hace entender lo que cuando éramos pequeños nos decía el catecismo o la religión. Tres personas distintas y un solo Dios. Y no lo entendía nadie, creo. Un solo Dios y cómo puede ser tres personas distintas. Entonces, unificar tres cualidades que se manifiestan no una a continuación de otra, sino al mismo tiempo, simultáneamente. Bueno, más o menos. Alfonso. Según la lista me parece Sí, perdón, eras tú, Miguel. Sí, puede ser, sí. Bueno, yo tengo muy poco que decir. En realidad, porque me preparé casi lo mismo que vosotros. Y va a venir bien que no lo repita. Como tenía una alternativa que posteriormente, que procede, por cierto, lo digo como referencia de su origen, ¿no? Es una cosa que le voy a leer literalmente porque me parece que no tiene desperdicio y está abundando sobre el tema que tratamos, el cuerpo causal, ¿no? Procede del libro de la Carta sobre Meditación Ocultista, ¿no? Entonces, hay dos epígrafes bajo los cuales está el tema y dice algo así como, el primer epígrafe cubre la gravedad específica del cuerpo causal, que es uno de los puntos dentro del análisis kármico que tiene que hacer el instructor cuando asigna una meditación, y esa parte
respecto a cada individuo, la gravedad específica que tiene ese cuerpo causal propio, y el otro epígrafe es la medida y la circunferencia del cuerpo causal. Bueno, estos son los títulos de epígrafe, pero leo concretamente lo que dice. Dice, este tema respecto al cuerpo causal ofrece al pensador mucho material para reflexionar. No se pueden dar cifras literales ni líneas dimensionales, pues forman parte de los secretos de la iniciación. Pero sí sugerir ciertas ideas para someterlas a la consideración de los interesados. ¿Qué se quiere dar a entender cuando se habla del cuerpo causal? No digan superficialmente el cuerpo de las causas, porque las palabras así expresadas a menudo resultan confusas y ambiguas. Vamos a considerar el cuerpo causal y averiguar cuáles son sus partes componentes. El cuerpo causal es una colección de átomos permanentes, 3 en total, encerrados en una envoltura de esencia mental. ¿Qué ocurre en el momento en que el hombre animal se convierte en una entidad pensante, en un ser humano? Se produce el acercamiento entre el yo y el no yo, por medio de la mente, porque el hombre es el ser en quien el espíritu más elevado y la materia más inferior están unidas por la inteligencia. ¿Qué significa esta frase? Simplemente lo siguiente, que cuando el hombre animal llegó al punto adecuado, cuando su cuerpo físico estuvo suficientemente coordinado y la naturaleza emocional o de deseos fue bastante fuerte como para formar la base de la existencia guiándola por medio del instinto, y cuando el germen de la mente fue debidamente implantado para otorgar la memoria instintiva y la correlación de ideas, tal como ocurre al observar en los animales domésticos, entonces el espíritu descendente, que había tomado para sí un átomo en el plano mental, juzgó que el momento era oportuno para tomar posesión de los vehículos inferiores. Fueron exhortados los señores de la llama y transfirieron la polarización desde el átomo inferior de la tríada al átomo inferior de la personalidad. Pero la llama interna no pudo descender más abajo del tercer subplano mental. Allí se unieron ambos y se convirtieron en uno, formando el cuerpo causal. En la naturaleza todo es interdependiente y el pensador interno no puede regir los 3 mundos inferiores sin la ayuda del yo inferior. Dicho de otra manera, la vida del primer logos debe ser fusionada con la del segundo logos y estar basada en la actividad del tercer logos. Por lo tanto, en el momento de la individualización, término empleado para expresar este momento de contacto, tenemos en el tercer subplano del plano mental un punto de luz que encierra 3 átomos y a su vez el mismo está contenido en una envoltura de materia mental. Por consiguiente, la tarea a realizar consiste en que el punto de luz, primero, que el punto de luz se convierta en llama, aventando constantemente la chispa y nutriendo el fuego. Y 2, que el cuerpo causal crezca y se expanda desde un ovoide incoloro que retiene al ego, como lo está la yema dentro de la cáscara del huevo, en algo de una rara belleza conteniendo en sí todos los colores del arco iris. Esta es una realidad ocultista. A su debido tiempo, el cuerpo causal palpitará, irradiando internamente una fulgurante llama interna que gradualmente se abrirá camino del centro a la periferia. Luego horadará esa periferia utilizando el cuerpo como combustible para sus llamas. Consumirá todo, ascenderá hasta la tríada y convirtiéndose en uno con ella, la llama será reabsorbida en la conciencia espiritual, llevando consigo y empleando como símbolo el calor, una intensidad de calor, una cualidad de color o vibración que antes no poseía. Por lo tanto, el trabajo de la personalidad, pues hemos de mirar todo desde este ángulo hasta alcanzar la visión egoica,
consiste primero en construir, embellecer y expandir el cuerpo causal. Segundo, encerrar la vida de la personalidad dentro de éste, absorbiendo lo bueno de la vida personal y acumulándolo en el cuerpo del ego, el cuerpo causal. Podemos denominarlo vampirismo divino, porque el mal es siempre el reverso del bien. Después de realizar esto, la llama se aplica al cuerpo causal, apartándonos gozosamente mientras prosigue el trabajo de destrucción. Y la llama, el hombre interno viviente y el espíritu de vida divina, se libera y asciende hasta su fuente de origen. La gravedad específica del cuerpo causal fija el instante el instante de la emancipación y marca el momento en que se completa el trabajo de construcción y de embellecimiento, cuando es erigido el templo de Salomón. Y el peso, entendido ocultamente, del cuerpo causal está de acuerdo con la cualidad que desea la jerarquía. Ha experimentado el estado primaveral, seguido del pleno verdor del estío, y ahora se hace sentir la fuerza desintegradora del otoño, aunque esta vez lo hace no en el plano mental y no en el físico. El hacha es aplicada a las raíces del árbol, pero la esencia de vida ya se ha recogido en el depósito divino. El contenido del cuerpo causal es la acumulación lenta y gradual de todo lo bueno en cada vida. La construcción avanza despacio al principio, pero al acercarse el término de la encarnación, en el sendero de probación y el de iniciación, el trabajo avanza rápidamente. La estructura ha sido erigida y cada piedra fue extraída de la cantera de la vida personal. En el sendero, en cada una de sus dos etapas, esto hace referencia a un epígrafe anterior que menciona la evolución humana desde la individualización hasta la quinta iniciación, dividida en 5 etapas. Aquí las dos últimas a que hace referencia son las que ya el ser humano, digamos que entra, se interesa por acabar ese camino que tiene. Dice, en esta, la estructura, sí, el sendero, en cada una de estas dos etapas, la tarea de completar y embellecer el templo prosigue con mayor rapidez. Y termina con el último epígrafe, que es el de la medida y circunferencia del cuerpo causal. Dice, en resumen, y como conclusión diré que la circunferencia del cuerpo causal varía de acuerdo al tipo y al rayo. Ciertos cuerpos egoicos son de forma más circular que otros, algunos más ovoides y otros de forma más alargada. Lo que tiene importancia no es el contenido y la flexibilidad de la materia y sobre todo la permeabilidad oculta del huevo áurico inferior, que le permite hacer contacto con otros egos y sin embargo retener la propia identidad, fusionarse con sus similares y no obstante conservar la individualidad y absorbiendo todo lo deseable, conservar su propia forma. Habla más cosas del cuerpo causal, pero ya entrando en unos ámbitos más egoicos, que por supuesto, una cosa que no dije al principio, que como a Rosa, casi todo lo que digo, leo en estos ámbitos, es cosa maravillosa y llega un momento que yo aparte de bueno ya no se me ocurren más cosas, o sea, me pierdo. Con lo cual me quedé aquí y ya no seguí más porque el tema creo que nos interesa y sobre todo por las participaciones que han habido ya ha quedado más claro. Bien, muchas gracias. Alfonso. Mi ponencia la he titulado El cuerpo causal y el ego, analogía para el estudio de los grupos. Cuando un ser humano se da cuenta de la existencia del cuerpo causal y de lo que ello representa, es porque comienza a ser consciente del mundo de las almas. Este apercibimiento acontece cuando dicha persona forma parte de un grupo. Por regla general,
Los grupos se forman alrededor de alguien con una marcada fuerza de voluntad y una gran espiritualidad. Los componentes del grupo desarrollan hacia él un gran afecto y admiración. Ello les impulsa a ascender en la escala de su evolución personal al tener un norte a donde dirigirse. Esta analogía con el reino animal, en donde como grupo nos individualizamos en un todo mayor, en una conciencia grupal, es el método humano que usamos para evolucionar. Los grupos del pasado se cohesionaron por las emociones, lo que produjo mucho fanatismo y orgullo intelectual. Al buscar la perfección como grupo de almas, esto hace surgir a la superficie las imperfecciones grupales y las propias. La inofensividad es el método usado por el ser divino y empleado para el bien. Esto no es negatividad, sino perfecto equilibrio y comprensión divina. Los diferentes grados de manifestación del alma grupal no han de medirse en distancias entre los miembros del grupo, sino en cualidad vibratoria común. Considerando la cuestión, veremos que cada reflejo, personalidad, ha de estar en conexión directa con el original grupal, sea cual sea el espacio físico que lo separe. Por regla general, el vínculo del grupo al individuo se establece de manera instantánea, lo que indica que todos los miembros de un grupo son iguales en grado. Es decir, el alma de cada uno de los que estamos aquí presentes reconoce que estando junto con ellos accederá a lo que pretende. Por eso estamos juntos. Y también somos diferentes en polo, porque cada cual tiene su rayo, su experiencia y sus circunstancias kármicas. Las personalidades del grupo reciben las sensaciones en triple forma y es función del ego, por medio de su cuerpo causal, discernir entre ellas y sacar de estas solo las ideas puras que les serán útiles para la construcción del vehículo del alma. La energía emanente sale del cuerpo causal hacia afuera, por eso es causativa. Y la de la personalidad vienen desde fuera. Esta es la diferencia entre voluntad y deseo. En los grupos, al principio, el vínculo común está supeditado a las personalidades de los integrantes. El método a seguir es desarrollar las cualidades siempre vistas desde la visión egoica, ya que las inferiores son rechazadas por éste como transitorias, pues no existe en el ego materia que las pueda expresar. Desde el punto de vista técnico, el grupo ha de transferir su deseo expresado en la unidad mental personal al átomo mental permanente de la realidad grupal a la que se aspira. El todo ha de absorber a la parte, pero no anularla, ya que esas unidades mentales serán a posteriori los canales de expresión en el mundo de la forma a los propósitos del alma. Como seres inteligentes, los hombres tenemos el intelecto como vehículo del cuerpo causal. La personalidad tiene a la mente, pensamiento concreto. El plano causal es el mundo de realidades, no de emociones, ideas o conceptos, sino de la cosa en sí. Un grupo formado por gente así no está atraída por la vida de los sentidos o de la observación externa. Se concentra en el estudio de las causas y el reconocimiento del uno subyacente en toda la diversidad de la naturaleza externa. De ahí que se diga que un día transcurrido a esos niveles sobrepasa en eficacia el trabajo de muchos años en el plano físico. Ese modo de conocer desde dentro se lo conoce como intuición.
El alma es esa entidad que viene a la existencia cuando los aspectos espíritu y materia se relacionan. Es una expresión del segundo aspecto de la deidad, el mediador constructor de formas, ese asombroso proceso a través del cual el logos desciende a la manifestación. Todo en el universo tiene alma, y ésta es consciente del plan divino. Como seres humanos en encarnación física, compartimos con nuestros cuerpos inferiores las almas grupales que en la naturaleza conforman las formas en sus diversos estadios de evolución. El alma humana es de un orden superior, debido al modo con el que se relaciona con la mónada, y que a diferencia de las almas grupales inferiores es autónoma y se expresa como conciencia y autoconciencia. Construyo una casa iluminada y dentro de ella habito. La visión de la red de almas alcanza su cumbre en la aplicación de la inteligencia creativa y la razón en vistas a llevar a cabo aquello que de servicio grupal e individual sea necesario. El conocimiento de las verdaderas necesidades es fundamental para el grupo de servidores y para el servidor, al igual que el conocimiento de las leyes universales, naturales y espirituales asegurará con el tiempo una certera actividad de servicio y ayuda planetaria. La buena voluntad y la voluntad al bien son los primeros pilares de acción compasiva puestas en manos de los servidores activos ocupados en la construcción del cuerpo causal de la humanidad, recinto luminoso donde nacerá el Cristo en todos. Los grupos y servidores, en unidad radial, han de involucrarse en el proceso de hacer patente el reino de los cielos, en ellos mismos y en la tierra. Muchas gracias. Hacemos una pausa y después continuamos.